La Semana Mundial de Prevención de Glaucoma. En Uruguay hace años que se viene desarrollando en esa semana en diferentes partes del país pesquisamientos de presión ocular. El glaucoma básicamente es una enfermedad muy importante, es una enfermedad que afecta el nervio óptico, para decirlo de alguna forma que todo el mundo lo pueda entender, es como si fuera el cable de alimentación del ojo, ¿verdad? Porque es por donde llegan los impulsos que nos permiten ver. Y el glaucoma es una enfermedad que va destruyendo el nervio óptico, va destruyendo las fibras del nervio óptico y vamos perdiendo primero puntos de visión en el espacio hasta que en etapas finales perdemos definitivamente la visión. Y una cosa importante a saber es que es una pérdida irreversible, no hay cirugía. En esa etapa, una vez que se pierde la visión, aclaro, una vez que se pierde la visión, en esa etapa final ya es una etapa absolutamente irreversible, ya no podemos recuperar la visión. O sea, primero que en nuestro país el glaucoma es la primer causa de ceguera irreversible. Digo, siempre destaco lo de irreversible, por ejemplo, tenemos las cataratas que pueden generar ceguera, pero es una ceguera reversible, o sea, se opera y se recupera la visión. En este caso, la ceguera por glaucoma es absolutamente irreversible. Y es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo desarrollado. Así de importante es. Y otra cosa muy importante, el principal factor de riesgo sin duda es la presión ocular elevada. No es el único, por supuesto, pero es el más importante y es el único sobre el cual nosotros podemos actuar. Y por eso los pesquisamientos son de la presión ocular y no de otra cosa. El gran problema de la presión ocular es que la presión ocular no da síntoma ninguno. Y cuando digo ninguno, es ninguno. No da ojo rojo, no da lagrimeo, no da picazón, o sea, porque son muchas veces la gente consulta por todas esas cosas, pues dice, no, porque puede ser la presión ocular. No, lamentablemente es una enfermedad silenciosa. La presión ocular no da síntoma, a menos que suba valores realmente muy elevados, y esos son casos muy particulares y se diagnostican inmediatamente, como son los glaucomas, las crisis de glaucoma agudo, que son la mayoría de las veces por glaucomas de ángulo cerrado, pero ese tipo de glaucoma es el menos frecuente de todos, diríamos que es un bajísimo porcentaje, por lo cual la presión ocular no da síntomas. El glaucoma es una enfermedad silenciosa y la única manera de diagnosticarla es en un control oftalmológico, o sea, controlando la presión ocular, entre otras cosas. No es solamente lo único, nosotros en la consulta controlamos la presión ocular y también miramos el nervio óptico para ver si tiene elementos de daño. ¿Por qué? Porque podemos tener hipertensión ocular, o sea, presión ocular elevada, sin tener daño en el nervio óptico, por lo tanto, sin tener un glaucoma. Y esa es la etapa ideal para empezar a tratar, porque justamente podemos evitar que aparezca un glaucoma, porque la presión ocular es el principal factor de riesgo. Por lo tanto, una persona que tiene la presión ocular elevada tiene un riesgo muy aumentado para tener un glaucoma a futuro. O sea, ¿con qué frecuencia es lo ideal controlarse, ¿no? Hacerse un control oftalmológico? Una vez al año. Una vez al año. El glaucoma, la incidencia del glaucoma, para que tengan una idea, el glaucoma clásico, el más frecuente que vemos, se llama glaucoma primario de ángulo abierto. La gran mayoría de los glaucomas son de ángulo abierto, son los que no dan síntoma ninguno, y la incidencia aumenta significativamente después de los 40 años. Por lo tanto, antes de los 40 años no es tan importante, salvo que haya antecedentes familiares. Y esa es otra cosa, las personas que tienen familiares con glaucoma tienen un riesgo aumentado y por lo tanto deberían empezar a controlarse antes. ¿En qué incide, qué hace incidir, bueno, que cambie, que sea alta la presión ocular, ¿no? Hay factores de riesgo que, bueno, ¿qué uno debe hacer o no debe hacer para que, bueno, no tenga una elevada presión ocular? Bueno, no, lamentablemente no. No hay nada que podamos hacer, no hay cambios en la dieta, no hay cambios
Obviamente recomendamos una vida saludable porque hay cosas que aún no sabemos con respecto al glaucoma o a la presión ocular, pero sí sabemos que hay o un problema en el drenaje de un líquido que tenemos dentro del ojo, que es el humor acuoso, o un exceso en la producción. Ahora, ¿qué mecanismo se produce en cada paciente? No lo podemos saber. Ahora, por ejemplo, el tema de las tecnologías, a veces se habla del celular, bueno, leer con poca luz, etcétera, etcétera. ¿Esos son mitos o en realidad hay que tener en cuenta o tener algún cuidado especial con eso? Con respecto al glaucoma, no hay forma de relacionar el uso de los celulares con la aparición del glaucoma. En ese sentido, nada. Después ya de ahí pasaríamos a otro tema, pero con respecto al glaucoma, no. Lo único que podemos hacer es controlar, y por eso es lo más importante, y eso es lo que apunta esta jornada, que para toda la población, gente que de repente le da poca importancia a la consulta oftalmológica, esta es la forma de diagnosticar el glaucoma o la hipertensión ocular, es viniendo a la consulta oftalmológica. Y en el caso nuestro, en la semana que viene vamos a hacer esta jornada de 4 horas de control de presión ocular para tratar de pesquisar y de esa manera poder derivar a la consulta oftalmológica a los pacientes que encontremos con la presión elevada. ¿Qué día va a ser? ¿En qué horario? Bien, la jornada va a ser el miércoles 13, va a ser entre las 14 y las 16 horas y va a ser acá mismo, en este mismo consultorio, acá en el hospital, y en realidad es para toda la población de Libertad y la gente que quiera acercarse.